Bienvenidos, bienvenidas gracias a todos y todas. Y hoy vamos a tener el tercer encuentro de este ciclo, digamos, de encuentros que hemos hecho sobre herramientas para la alfabetización. Mi nombre es Emilia Preux, soy una de las coordinadoras de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventudes del Consejo Social de la Universidad. Yo formo parte de lo que es la Prosecretaría de Derechos Humanos, y bueno, por ahí creo que un poco la presentación y la historia de cómo surge estos encuentros, creo que ya la hemos puesto en común, tiene que ver, digamos, con una necesidad concreta que surge en en la primera reunión de comisión de este año, la necesidad de herramientas para el acompañamiento educativo para los chicos y las chicas en los distintos barrios de acá de La Plata y de la zona. Así que bueno, junto con la Cátedra Libre Paulo Freire, que ahí está Alicia Villa y Mónica Fernández Páez, estamos organizando estos encuentros. Hoy nos va a acompañar Ana Barral, que es una compañera, digamos, que viene trabajando ya de hace muchos años, con experiencias, digamos, que tienen que ver con el acompañamiento educativo en distintas poblaciones. Ahora Alicia la va a poder presentar un poco más en profundidad, así que los voy a dejar con Alicia, y bueno, digamos, el encuentro está planificado y pensado como se hizo en los otros dos encuentros. Hay una primera parte expositiva, digamos, de poner en común la experiencia y demás, y otra parte de intercambio y de poder generar algunas preguntas e interrogantes concretos para la compañera, para Ana, y bueno, también para Alicia y Mónica, que vienen un poco también trabajando y con muchísima experiencia en este campo, para que ellos después nos puedan armar un material, un video, o algún material, digamos, que lo podamos poner en común en las organizaciones, con las organizaciones que componen el Consejo Social, y aquellas que se han sumado, digamos, más allá de que estén o no estén dentro de lo que es el Consejo Social. Así que bueno, Ali, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Emilia. Quiero darles la bienvenida a todas las compañeras y compañeros que nos están acompañando esta tarde, agradecerles a los que nos han acompañado en los talleres anteriores, y agradecerles también a los que se suman por primera vez a este espacio que, como decía Emilia, generamos desde el Consejo Social de la Universidad, con la intención de poder hacer una aproximación, porque entendemos que muchas de las situaciones que nosotros estamos viendo en los territorios respecto a la escolarización de nuestros niños y niñas y jóvenes, a sus trayectorias educativas, su situación de alfabetización, su situación de desescolarización, nos ha preocupado mucho, particularmente en estos años de pandemia. Y estamos entonces tratando de buscar algunos interrogantes y algunas respuestas también para la reflexión, pero también para poder hacer en relación a lo que implica la alfabetización de nuestros niños, niñas, de nuestros adolescentes, no solamente en este contexto particular y en el contexto escolar, sino en algunos otros contextos, como los contextos de encierro, también en los que muchos de nosotros y muchas de nosotros trabajamos. Quiero contar dos cosas antes de presentar a Ana. La primera es por ahí poner un poquito en línea algunas de las cuestiones que nosotros ya estuvimos conversando en los talleres anteriores, donde estuvimos trabajando con Claudia Molinari, que yo la vi por ahí dando vuelta, que nos contó a partir de su experiencia, de su vasta experiencia en alfabetización inicial, pero también de experiencias tanto académicas como experiencias de extensión, el trabajo que viene realizando, y nos dio algunas notas muy interesantes para poder enmarcar
cómo pensarnos, ¿no? Desde este lugar, desde lugares que a veces son, que nos ha tocado por ahí sin buscarlos ocupar, que son los lugares de alfabetizadoras o alfabetizadores. En el segundo encuentro estuvimos con Diego Chichisola, que también dentro de la misma línea teórica que nos estuvo abriendo Claudia en su momento, nos puso un poco más en contacto, tanto como docente de adultos, como también en este momento como asesor de la Dirección de Modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, nos estuvo poniendo como un poco más sobre experiencias concretas que tienen que ver sobre alfabetización de adultos, ¿no? Y compartimos en ese momento no solamente la experiencia de investigación que ellos vienen desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires, sino también experiencias propias, de experiencias, preguntas, modos de hacer propios que venía desarrollando o que viene desarrollando Diego en su trabajo como docente. Y en este tercer encuentro de hoy seguimos trabajando las problemáticas de la alfabetización inicial. Sobre todo nos seguimos preguntando qué pasó con esa alfabetización cuando no se cumplió en el momento esperado y van pasando los años y los chicos y las chicas de repente empezamos a ver que tienen 13, 14, 15, 16 años y no se han alfabetizado convencionalmente. En esa misma línea la invitamos a Ana para que comparta esta tarde con nosotros. Yo la voy a presentar. Ana Barral es alfabetizadora, es maestra y profesora de lengua y literatura del nivel medio y superior, también es profesora de adultos y educadora en contextos de encierro, y en este orden cronológico ha ido desarrollando su profesión en todo ese recorrido de titulaciones que Ana tiene. También estuvo a cargo de la coordinación de un centro de actualización y de innovación educativa que le abrió un poco las puertas al campo de las tecnologías de la comunicación y la información, las narrativas pedagógicas, la investigación educativa, y a partir de su tránsito, de su cursada en la maestría en escritura y alfabetización aquí en la Universidad de La Plata, es autora de la tesis Escrituras Extraordinarias, que tuve el placer de dirigir, donde su actividad se centra en el Complejo Esperanza, en la provincia de Córdoba, donde retoma las experiencias de adolescentes privados de libertad. Y bueno, los años que más allá de la investigación que ella realizó en ese momento, y que es algo de eso lo que vamos a conversar hoy, en los años siguientes ella estuvo dedicada a la práctica, a la capacitación y a la conversación sobre la alfabetización, la lectura, la escritura, la educación en contextos de encierro y los derechos humanos. Así que te agradecemos mucho, Ana, la participación, perdón, y antes de pasarte la palabra, quiero solamente aclarar un poquito la modalidad, sobre todo para los que se suman por primera vez. Nosotros vamos a escuchar las experiencias que nos va a contar Ana, podemos dejar preguntas o interrogantes si ustedes quieren en el chat, así eso nos ordena, por si queremos conversar después un ratito, pero como hacemos siempre, cuando termina la charla, nos dividimos en grupos, cada uno de esos grupos tiene una coordinadora, que les agradezco a las compañeras que van a ejercer esta función colaborando con el Consejo Social, y la idea es que en ese espacio más chiquito podamos conversar sobre preguntas que quisiéramos hacerle a Ana, en función de lo que Ana nos comenta, pero también de lo que está ocurriendo en nuestras experiencias, en nuestros territorios. Esas preguntas nosotros las recogemos y después Ana nos va a hacer una devolución con los materiales que seguramente les vamos a acercar más adelante. Así que Ana, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotras y nosotros esta tarde. Bueno, hola, la agradecida soy yo por la invitación a Alicia, a Emilia, a Mónica, a todo el Consejo Social de la Universidad. Bueno, gracias a todos los participantes. Pude ver los dos anteriores, los que me precedieron. Claudia, a quien leo, a quien he leído, la considero una profesora, una maestra en este tema, y Diego, con el que comparto muchas cosas por el campo en el que él trabaja, similar al mío. He tratado de hacer en esta presentación una continuidad. Ya les voy a contar, tengo mucho para contarles a través de la presentación que hice de PowerPoint, porque
tuve la oportunidad de registrar esta experiencia porque fue parte de mi tesis, lo cual me permitió hacer un registro más minucioso que si fuera cualquier otra experiencia cotidiana de la docencia. Y al ser un instituto de menores, que ahora les voy a contar, tuve la oportunidad también de registrar mucho fotográficamente, que a veces tampoco podemos. Entonces, bueno, paso ya mismo. Bueno, Alicia, te pedí que si podés dejar tu micrófono abierto, porque voy a empezar con una pregunta, así un poquito como un juego. Bueno. No pude hacer una cosa tan tecnológica como Diego, pero bueno, una pequeña pregunta como para romper el hielo, para arrancar, y empezamos. Ahí pueden poner en el chat si quieren alguna cuestión que yo después la voy levantando y lo voy leyendo. Bueno, ahí vamos. Ahí pongo mi pantalla. ¿Están viendo? Sí, Ana, perfecto. Bueno, ahí vamos. A ver si puedo mover esto que me pasa. Bueno, acá estoy con esta narrativa, digamos, de la experiencia de proyectos de escritura en contexto de encierro, y en particular la cuestión de la alfabetización con chicos adolescentes. La pregunta esta que les conté que les iba a formular es sobre cómo alfabetizamos, y acá tengo una definición. Dice, aprendemos ante todo el nombre de las letras, después su forma, después su valor, luego las sílabas y sus modificaciones, y después de esto las palabras y sus propiedades. La pregunta es, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Arriesguen. Arriesguen, pongan en el chat, ¿quién puede haber hecho esta definición de alfabetización? Como que me digan 2 o 3, capaz que algunos ya la saben. Pero... Bueno, yo me quedo atenta. ¿Aparece alguno, Ali? No, para nada. Está difícil. Esperamos un medio minuto más. ¿Algún formador de maestros? ¿Algún personaje que todos conocemos? Bueno. Que alguien arriesgue un nombre. Arriesguen, al azar. Lo dijo acá Alicia. Tenemos, acá arriesga, Marcos arriesga Freire. Freire, bueno. Otro más, uno más. Acá arriesgan Puigros. Puigros, bueno, no, perdieron. Ferreira, debe ser Emilia Ferreira. Emilia Ferreira. Emilia Ferreira, bueno, ya vamos a hablar de Y la Cranazo. Ali Cranazo. ¡Apa! ¿Quién dijo Dionisio de Alicarnaso? Bien, acertó. Jacqueline Calistro. Bueno, él lo dijo 60 años antes de Cristo. Esta definición de que primero se enseñan las letras, después las sílabas, después se unen, después las palabras, es una definición que tiene sus años, ¿verdad? Entonces ahí yo escribo la pregunta. ¿La escuela es una institución conservadora? Ponele, ¿no? Y bueno, acá hay una cuestión muy, en esto de que la escuela sea conservadora, de que todos, aunque hayamos estudiado, aunque seamos maestros, profesores inclusive, tenemos la tendencia a enseñar como nos enseñaron. O sea, como nosotros aprendimos, replicamos esa enseñanza, entonces la historia no termina nunca, porque vamos siempre a enseñar de la misma manera. Esto era solamente un comienzo, y ahora empiezo con la historia, después lo vamos a retomar. Les vengo a contar una experiencia que la necesito contextualizar, voy a tratar de ser breve para contextualizar. Esto sucede en el Complejo Esperanza, en la provincia de Córdoba. Es una institución donde se encuentran alojados todos los chicos adolescentes desde los 12, 13 hasta los 18, 19 años de la provincia de Córdoba. Es un predio de 5 hectáreas que está a 14 kilómetros de la ciudad de Córdoba, donde más o menos están alojados, por lo menos al momento de este trabajo, 200 chicos. Es una población que está en tránsito permanente, por lo cual pasan por año aproximadamente unos 1000 adolescentes. Ahora digo adolescentes y no jóvenes, como dije en mi tesis, porque, bueno, me parece más adecuado. Dentro de esta institución funcionan varias escuelas,
También cabe señalar acá que esto, a partir de la Ley Nacional de Educación del año 2006, se crea como modalidad la educación en contexto de encierro, y empieza a haber escuelas en todas las cárceles del país. Esto es importante para señalar, digamos, la importancia de las políticas educativas, ¿verdad? Y antes de esta ley existía, si bien, existía la educación, pero eran experiencias aisladas, esfuerzos particulares, intereses de los estudiantes o de los docentes, y que tenían a veces, por ejemplo, muchas dificultades en lo que era la acreditación de esos trayectos educativos. A partir de la ley, todo directamente funciona en las escuelas dentro de las cárceles. En el Complejo Esperanza funcionan 3 escuelas, anexos de escuelas de la afuera. Es que una escuela primaria de adultos, una escuela secundaria con el programa PIT, que es un programa de inclusión y terminalidad, y funciona un CENMA, que en Córdoba son las escuelas de adultos, y jóvenes y adultos, digamos, que es para los chicos a partir de los 17 años. La escuela funcionaba primero dentro de los institutos, en el mayor encierro. En este predio de 5 hectáreas que yo les mencioné, existen 4 institutos con distintas características, donde son, digamos, bastante similares a una cárcel de adultos, y los docentes lograron que la escuela funcione por fuera de los institutos, en lo que era un antiguo vestuario de unos gimnasios que no estaba en uso, y bueno, por definición de los docentes y también preguntándole un poco a los chicos, definen a la escuela como el afuera del adentro. Me pongo en contacto con esta institución a través de la revista Tumbando Rejas, que venía presentando ya esta revista. Es una revista que se presentaba en la Feria del Libro. Yo me pongo en contacto a través de ellos. Es un proyecto socioeducativo de formación y comunicación de todo el centro educativo del Complejo Esperanza. Es un trabajo colectivo, bueno, en torno a la publicación de la revista, y comenzó a desarrollarse en el año 2008 y llegó a funcionar como el proyecto educativo de todo el centro educativo. Se trataba de un proyecto anual, articulado desde las distintas áreas y niveles educativos. O sea, esta revista articulaba el primario, el secundario común y el secundario de adultos, lo cual implicaba una muy minuciosa organización, con un cronograma de reuniones, con equipos de docentes y representantes de alumnos, la elección de la temática. Cada revista, cada año, trataba una temática relacionada a los derechos humanos. Por ejemplo, una revista trataba el derecho a la salud, otra el derecho a la educación, otro derecho a la identidad, y algunos temas como por ejemplo la participación ciudadana. En estas reuniones se hacía la división del trabajo y se tomaban decisiones de edición, diseño, presentación, las fotos. El tema de las fotos también era todo un tema, porque los chicos por su situación judicial no pueden mostrar los rostros. En general ningún chico se puede exponer el rostro, pero en este caso con mayor razón. Bueno, se publicaron 11 revistas, la última fue en el año 2018. Acá hago un señalamiento, que pongo acá el simbolito del Google, que es como cuando vamos a parar y hacer una pequeña reflexión en torno a lo que les vengo contando. Que bueno, en esta revista la escritura se desarrolla en el marco de un proyecto de escritura colectivo de valor personal y social, y tiene como resultado un producto de valor comunitario y de posible circulación social. Y acá tomo de Mirta Castedo un concepto que dice: nuestra unidad de trabajo pedagógico es un proyecto grupal de escritura de un texto real en una situación de comunicación real. Ella dice que Freinet ya en 1967 proponía la utilización de la imprenta, el periódico escolar, la correspondencia, o sea, las incluía no como actividades complementarias o interesantes o motivadoras, sino que las consideraba la entraña. O sea, esta cuestión de trabajar en proyectos situados, escritura de textos reales, y toma una frase de Freinet
que dice que escribir un periódico es una operación de inteligencia muy diferente a ennegrecer un cuaderno escolar, porque no existe expresión sin interlocutores. Me pareció una definición bastante potente. Y bueno, cuando hablamos de escritura, estamos hablando de escritura desde los comienzos de la alfabetización, y vamos a ver cómo le buscamos la vuelta, ¿no?, en este sentido. Toda la actividad que les voy a contar se desarrolló dentro de la biblioteca escolar, que articulaba y articula el programa de bibliotecas abiertas, que eran bibliotecas en contexto de encierro, con la Biblioteca Provincial de Maestros. Bueno, acá la bibliotecaria, además de recibir, catalogar y distribuir libros, sobre todo tenía que coordinar el proyecto Tumbando Rejas, crear propuestas de fomento a la lectura y la escritura, capacitaciones, etc. La misma bibliotecaria define en el año 2015, en un encuentro que se hizo del VERA, que es las bibliotecas escolares de la República Argentina, dice que el objetivo central es garantizar a los jóvenes privados de la libertad sus derechos, especialmente aquellos vinculados a la expresión y comunicación, brindando posibilidades de acceder al desarrollo integral y ejercicio activo de su ciudadanía mediante la construcción colectiva de espacios de reflexión y libre expresión. Me parecieron importantes estas palabras porque nos posiciona, ¿verdad? Posiciona políticamente a la bibliotecaria. En ese mismo momento en el que se crea la biblioteca, en el año 2014, es cuando entramos con el proyecto de tesis, que era una tesis pensada sobre la experiencia de jóvenes privados de la libertad, que cuenta con 3 partes básicas, que sería la construcción del marco teórico sobre escritura, que era no estar tan sencillo, porque hay mucho más sobre lectura que sobre escritura, y 2 capítulos más, que uno tenía que ver con la experiencia que les voy a contar hoy, que es la de los talleres literarios, que fueron el dispositivo a través del cual nosotros entramos al campo, hicimos las entrevistas a los jóvenes, y otro capítulo que ahora no vamos a desarrollar, que es el de la escritura cotidiana en el encierro, en particular la escritura en las paredes. Hicimos ahí, uy, me fui. Tuvimos la oportunidad de realizarles las entrevistas a 7 chicos que están acá, quise que los vieran, aunque no se vean muy sus rostros muy bien, sus nombres son nombres de fantasía, no son sus nombres verdaderos, que tenían los chicos algunas cosas en común y muchas diversidades, ¿verdad? Esa es la experiencia. La experiencia en común, que está ahí abajo en la diapositiva, por ejemplo, decía en la tesis, comentaba que los adolescentes, que su experiencia de vida habían sufrido una cadena de vulneraciones, provenían de los mismos barrios. De estos 7 chicos, por ejemplo, 6 habían sido expulsados de la escuela antes de caer presos. Uno de ellos no sabía leer y escribir, o sea que uno solo estaba escolarizado en el momento de caer presos. Y como dice Gabriel Kessler, ahí tomo textual de él una idea que se repetía en las entrevistas a los chicos, dice: no había un relato muy armado sobre la escuela se reiteraba mucho: no entiendo nada de la escuela. Vamos ahora de lleno a meternos en los talleres de escritura, que bueno, como les comenté, elegimos estos talleres, si bien los talleres continuaron, elegimos estos talleres de 2014 y 2015 porque son donde pudimos registrar muy minuciosamente la experiencia. La primera pregunta que nos hicimos cuando ya teníamos que armar estos talleres era: ¿cómo puede participar en un taller de escritura literaria un joven que no sabe leer y escribir, o que se encuentra transitando la alfabetización inicial, o que apenas lee y escribe? ¿Cómo pueden escribir lo que no escriben? O sea, esto, por lo que a mí me comenta Alicia, que es lo que les está pasando con el Consejo Social, con las personas que están trabajando, dando apoyo escolar, es que se encuentran con esto. Nosotros nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar con chicos alfabetizados y nos encontramos con una situación completamente diferente. Así es. Y contándoles de los talleres, hay una expresión acá que les quería compartir, que dice Enzo, uno de los chicos, dice: ¿qué es un taller? Quiero clases.
fue lo primero que dice, ¿qué es esto de un taller? ¿No? Eso hubo que armar, que invitarlos a los chicos a los talleres, hubo que conseguir mediaciones para armar estos grupos. Tuvimos, por ejemplo, uno de los guardias que se acercó a la biblioteca y nos ayudó. Los chicos, él nos dijo, no era fácil armar los grupos, porque los chicos pensaban que esto de la literatura era cosa de mujeres. No era como el taller de albañilería y de este tipo de cosas. Cabe aclarar, trabajamos con varones, porque las chicas privadas de la libertad estaban en otro lugar. La experiencia es con varones. Que aparte les aclaro que de las personas privadas de libertad, el 95% son varones y el 5% son mujeres. Otro tema. Bueno, tomamos de muchas ideas de talleres literarios, acá un concepto de María Teresa Andrueto y Lila Lardone, que dice que el objetivo último del trabajo del taller es la vivencia de la palabra propia, una palabra que siendo de todos y de uno es el lenguaje social y a la vez individual, se sienta como propia y en tanto propia, amada, desarmada, rota, modificada, descubierta, valorizada, revalorizada. Los talleres contaron con las partes tradicionales que puede tener cualquier taller de escritura, que digamos la invitación, una vez que está hecha la invitación, la ambientación, esperarlo siempre con algo, una mesa servida, con caramelos, con lo que se pudiera, con lo que hubiera, con libros, bueno. Y luego de crear, digamos, un ambiente de la forma que se pudiera, hacer un momento para la lectura, un momento para la escritura individual o grupal y otro momento para la puesta en común. Es así, digamos, la estructura tradicional del taller, que fue como se desarrollaron estos talleres del año 2014. Empezamos con el armado de los sobres, donde ellos iban a poner sus escritos, esos sobres estaban hechos, digamos, bueno, acá buscando, ¿no? Como hacemos para escribir lo que no escriben, buscando palabras, recortando, pegando, donde ellos incorporaran sus propias palabras. Fuimos armando estos hermosos sobres que después la idea era que ellos, al salir en libertad, pudieran llevarlos a sus casas, ¿verdad? La idea de Gianni Rodari fue como una idea que fue en un norte nuestro, de que dice, lo que interesa es la forma en que una palabra escogida al azar funciona como una palabra mágica para desenterrar campos de la memoria que yacían sepultados por el polvo del tiempo. Acá, bueno, estas tres actividades que muestro acá son las tres actividades que hicimos con los grupos de primaria, que ahí sí realmente eran chicos prácticamente analfabetos, tenían precisaban mucha ayuda para escribir, trabajamos con palabras, hicimos un barrilete, por ejemplo, como se ve ahí, un barrilete donde escribimos palabras que pedían deseos y remontamos ese barrilete. Cuando leímos poesía, buscamos imágenes y buscamos palabras para trabajar en la connotación, en la poesía, para trabajar, digamos, lo que es una imagen poética. Buscamos concretamente, imágenes de revistas que nos connotaran la soledad, la alegría, el sufrimiento, la nostalgia. Bueno, ver distintas formas de trabajar con palabras, con las poquitas palabras que ellos podían escribir. Una de las actividades con las que comenzamos los talleres fueron los acrósticos. Siempre es como una poesía, pero también tiene su parte lúdica, escribir un acróstico. Ahí, bueno, sabemos que muchas actividades de alfabetización inicial tienen que ver con la escritura del nombre propio, y de ahí la idea de Mirta Castedo, que dice que la importancia del nombre, ¿verdad?, que cumple una función muy especial y privilegiada para los hombres y mujeres. En efecto, es a partir del nombre que una mujer o un hombre se inscriben como individuos, como sujetos de derecho, como parte activa de su comunidad y su cultura. Y bueno, este que está abajo a la derecha, Enzo, este acróstico, fue el chico que dijo, ¿qué es un taller? Quiero clases. Estuvo todo el taller sentado como mirando de lejos diciendo, ¿qué es lo que están haciendo? Y escribió este acróstico que dice, este día nunca se tendría que olvidar.
La verdad que nosotras no lo podíamos creer. Teníamos una actividad que la hemos hecho y la hemos reiterado muchas veces, porque es una forma de saber, bueno, porque incluso nos pasa mucho, porque yo también como profesora de lengua del contexto, de que nos encontrábamos con que había chicos que no sabían leer y escribir y tardábamos meses en darnos cuenta de que los chicos no sabían escribir, porque los chicos tienen generalmente vergüenza de esa dificultad, no la asumen, tratan de disimularla de alguna forma, son perfectos copistas, copian perfectamente como si uno copiara en chino más o menos, sin tener idea de lo que copian, pero tienen una caligrafía preciosa, unas carpetas lindas, y bueno. En los talleres lo que hacíamos es de lleno mandarlos a escribir una canción. Les decíamos, bueno, escriban, vamos a presentarnos con la escritura de un fragmento de una canción que ustedes conozcan, que los represente de alguna forma, y pongan 3 razones por las que escribieron esta canción. Y acá, bueno, les leo una partecita del registro etnográfico de uno de los talleres. Estamos en este momento en la puesta en común. Juan dice, no, está leyendo, dice, no, hombre, Juan, el fragmento, esto acá, es la canción, señala la hoja. Ah, ¿qué? ¿Tengo que leerla? La tallerista le dice, sí, así sabemos cuál es la canción. Juan mira, no entiendo nada, dice. Tallerista, ¿qué no entendés lo que escribiste? Ojalá del Dani, de Damián Córdoba, ¿no? Se llama. De nuevo muestra lo que escribió. Bueno, está bien, las 3 razones, le dice la tallerista. Entonces él ahí responde. Esta canción la elegí porque me gusta, me hace acordar al chico que se alejó de su princesa y la canta El Fenómeno. Y ahí recibe un gran aplauso de todos sus compañeros. Esta actividad, que es la escritura de un texto que se sabe de memoria, que es una actividad también de la alfabetización inicial, también la relaciona en este momento, que no le hicimos en los talleres, pero como otra actividad de alfabetización inicial, que es la lectura de un texto que se sabe de memoria, que generalmente son las canciones. Entonces, trabajar con textos que se saben de memoria presenta oportunidades para poner en relación las informaciones que el texto provee, que son esas marcas distribuidas en el papel, con lo que ellos ya saben que dice. Para eso se deberá tener en cuenta que el problema consiste para ellos en saber dónde dice cada una de las partes que ya saben que dice, buscando correspondencias entre los que saben que está escrito y la escritura misma, ¿no? Nosotras pensamos que en este caso Juan había copiado la canción de un compañero, porque hubo 2 que habían escrito la misma canción, que era la canción Ojalá. Bueno, esta actividad, bueno, nos pasó esto, que muchos chicos no la escriben la canción, pero en algunas oportunidades la cantan. Bueno, lo hemos hecho en muchas iniciaciones de distintos talleres. Acá nos preguntan si los chicos tienen celulares y si se pueden comunicar por audio. Bueno, mira, imposible que en contexto de encierro puedan tener celulares. O sea, si hay celulares, en las requisas vuelan. No pueden tener ni internet ni celulares, lo cual ni explicar lo que fue de difícil la educación en los tiempos de pandemia, ¿verdad? Pero no, celulares no pueden tener. Es un bien muy codiciado un celular. De hecho, cuando pueden roban un celular porque es la forma de comunicarse con el afuera. Ellos tienen llamadas con su familia, pero desde teléfono fijo. Pero bueno, a raíz de esto que me estás preguntando y a raíz de que esto también yo se lo preguntaba a los chicos en las entrevistas, sabíamos que a partir de su privación de la libertad los chicos empezaban a escribir cartas, porque bueno, no tener otra forma de comunicarse con los seres queridos, empezaban a escribir cartas. Ahí los que podían escribían solos, en la vida cotidiana hablo, ¿no? Y los que no podían, tenían un compañero que los ayudaba a escribir. Entonces, hay un taller donde trabajamos en formato cartas, y acá les leo un registro también del taller, donde dice, luego de la lectura de los escritos, Leticia les propone escribir cartas. Nosotros ya sabíamos que ellos escribían cartas. Como habían comentado que les gustaba,
Entonces, bueno, leemos algunas cartas, incluso una del Che Guevara. Algunos lo conocen por la imagen, por el nombre, saben que era revolucionario, pero no mucho más. Leticia les comenta que hay libros en la biblioteca sobre el Che, que está la película y el libro Diarios de Motocicleta. Este fragmento lo rescaté también para ver con qué tipo de lecturas trabajaban, ¿no? Porque en los talleres anteriores, en las conversatorios anteriores vi que habían mencionado la cuestión de la infantilización, ¿no? Y de ver que podemos leer otro tipo de textos que no sean solo la literatura infantil, que también está la literatura infantil. En esto yo coincido con María Teresa Andueto, dice la literatura así, no tiene adjetivos, la literatura es para todos. Así que, bien, acá puedo leerles un pedacito de la carta que escribió Nahuel, que dice: querida familia, les pido perdón por todo lo que hago, lo que hice y lo que voy a hacer. A mí me gustaría estar siempre, pero no sé por qué soy así. A veces pienso que es por mi papá. Bueno, y la carta continúa. Muchas cartas a la mamá. Y bueno, acá venimos con otra actividad de taller, que eso me dice Alicia, se acordó cuando me llamó, ¿te acordás de esas actividades que hacían con las palabras recortadas? Sí. Acá nosotros leíamos distintos autores, poetas, era un taller de poesía, entonces leíamos Miguel Hernández, Alfonsina Storni, Huidobro, Benedetti, César González, que acá me gustaría parar un poco. César González, quizás algunos de ustedes lo conozcan porque es Camilo Blajakis también es conocido, es un poeta y cineasta que empezó a escribir estando privado de la libertad, escribía escondidas, para nosotros fue un referente muy importante. Es más, queríamos que todos los chicos fueran César González, y bueno, la realidad medio que nos golpeó un poco en la cara. Y acá les comento el último libro de él, yo soy su promotora, parece. El libro El fetichismo de la marginalidad. Para los que trabajamos en lugares marginados, hay lectura obligatoria. Él ha escrito poesía, pero este es su primer libro de ensayos, digamos. Bueno, con estas poesías que nosotros trabajamos con los chicos, literalmente las desarmábamos, las recortábamos todas y armábamos, les proponíamos a ellos que escriban su propia poesía, que era tomar prestados o robados los textos de los poetas y armar la poesía intercalando esos versos y en la medida que ellos pudieran incorporar sus propias palabras. Y esas palabras, bueno, por ejemplo, acá tenemos de Ángel, acá arriba, que dice, corre, habíamos leído a Miguel Hernández ese día, dice, corre, que viene la yuta, la de la muerte. Cuando la muerte llega se acaba todo. Cómo gira de madrugada aquel que anda de caravana. Y en otro tono está la poesía de Nahuel, que es el mismo que les leí recién la carta, que dice, Ma, se la dedica a la mamá. Ma, las paredes se van, tan llenas de nostalgias y rostros de voz. Imagino el mar sin olas, pájaros presos, afuera hay sol. Y yo siento que ella me mira con sus ojos de amor que ya no aman. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos por el amor. Entonces, bueno, vemos acá está de vuelta la señal de Google. Atención, paremos acá. Los chicos encontraron palabras para escribir un texto propio, un texto con palabras prestadas, construido y entretejido con palabras propias. Las poesías que dan muestra de cómo con pequeñas intervenciones los jóvenes fueron escribiendo, incorporando su propia impronta y los temas que los atraviesan, ¿verdad? Y de Michel Petit, que ya en el libro Leer en tiempos de crisis, trabaja con Gloria Fernández, que es una tallerista también que trabaja en cárceles, y trabaja en una actividad parecida a esta, y ella dice, estos destellos de libros hurtados que se revuelven para dar forma a la ensoñación personal, a los deseos, a los temores, son un acta de nacimiento del sujeto que encuentra poco a poco su propia voz. Copio, luego existo. Acá ellas rescatan la copia, claro, no la copia tradicional,
sino en este caso, como ellos trabajaban en cárcel de adultos, tomaban de los libros que leían versos prestados y los copiaban. Nosotros directamente los recortábamos y los pegábamos. Pero digamos, la copia creativa sería, en este caso, la copia que incorpora lo propio también. Después, bueno, algunas otras actividades del taller, como por ejemplo, el trabajo con la poesía Estados de Ánimo de Mario Benedetti. Esta poesía, les leo las 2 primeras estrofas, dice: unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas, unas veces me siento como un acantilado y otras como un cielo azul pero lejano. Entonces nosotros le escribíamos en un afiche, de lo que hubiera, en el pizarrón, estos comienzos. A veces me siento y otras como, a veces uno es y otras, pero hoy me siento. Entonces con esos principios éramos, digamos, un andamiaje. Le ofrecíamos esa estructura como andamio para que ellos se animen a escribir y a armar sus propios estados de ánimo, ¿no? Entonces tenemos acá abajo, por ejemplo, que dice: a veces me siento como una canción sin melodía, y otras amargados, a veces uno es ansioso, bueno, y así siguen los chicos poetas. Acá continúan estados de ánimo, pero lo que les quiero mostrar es la última de la derecha, que es mi letra. Que la más desprolija de todos es mi letra, porque bueno, ahí pasó que uno de los chicos directamente no escribía nada, entonces me dictó y yo escribí. A veces me siento triste como cuando pensás en tu familia, y otras veces feliz como cuando salgo al baile, o cuando estás con tu hijo. A veces uno es feo como cuando matás a alguien, y otras veces alegre como un hincha festejando. Pero hoy me siento bien, feliz, porque estoy con mis compañeros pasando un buen momento. Esto nos lleva a pensar en estas situaciones de escritura a través del maestro, ¿no? Que son actividades que todo lo que yo les vengo ahora mencionando son actividades de alfabetización inicial de niños, que nosotros tratamos de incorporarlas a estas situaciones de escritura en el taller, ¿verdad? Por eso yo pongo situaciones de escritura a través del maestro, o podemos llamarlos mediadores, alfabetizadores. Nosotros decimos mediador o mediadora de lectura y escritura. Sobre este tema hablan muchas autoras: Kaufman, Lerner, Castedo, Torres. Kaufman dice: efectivamente, los alumnos pueden... a ver si puedo mover esto, me está tapando. Bueno, por medio del dictado, dictarle al maestro, y a través de la lectura del docente, proceder a efectuar revisiones y correcciones. En estas situaciones, como la tarea de anotar queda a cargo del docente, los chicos pueden centrarse en la composición del texto, librarse de los problemas que seguramente les plantearía el sistema de escritura. Los alumnos son autores del texto. En la medida que enfrentan los problemas involucrados con la escritura, toman decisiones acerca de qué van a escribir y cómo plasmarán, e intentan ir adecuando su expresión a las características del género. Ya que mencionamos las situaciones de escritura a través del maestro, bueno, también podemos mencionar situaciones de lectura a través del maestro. Estas son 2 situaciones muy importantes en la alfabetización inicial. O sea, cuando los chicos pueden escribir por sí mismos o pueden escribir a través del maestro. También pueden leer por sí mismos o leer a través del maestro, del mediador o del alfabetizador. Cuando uno les lee en voz alta, es una lectura a través del mediador de lectura, y es una parte del proceso de la enseñanza de la lectura. Por eso lo quise remarcar también en esta pequeña muestra, digamos, que lo hicimos a través de la escritura, pero la lectura en voz alta también es muy importante. Lo vamos a ver después también
Sí, Perdón, Anita, y a veces el mediador o mediadora también puede ser un compañero o compañera, alguien que tiene tu misma edad, pero que está más alfabetizado, que, bueno, que alcanzó otro nivel de alfabetización y puede colaborar con sus compañeros y compañeras. Exacto, bueno, a eso vienen los talleres del año 2015. Como nosotros ya teníamos esta experiencia, lo tratamos de volcar a la propuesta que hicimos en el 2015. El año 2015 en el Complejo Esperanza empezó con una situación de una crisis muy absoluta, porque hubo un hecho muy trágico que sucedió, se pararon todas las actividades, los chicos estaban muy encerrados en los institutos, estaban sin actividad, y se incorporaron a un grupo muy grande de socioeducadoras para estar en los sectores con los chicos que estaban solamente con los guardias, así que fue un momento muy importante. Se acercaron las socioeducadoras a la biblioteca en ese momento y nos dijeron que los chicos, había un grupo de chicos que ya habían el año pasado hecho el taller y que estaban pidiendo que fuéramos con el taller al instituto, que querían tener una actividad y que querían el taller de escritura. Nosotros dijimos, allá vamos, se hará lo que se pueda. El único espacio que tuvimos para los talleres fue la sala de visitas, que acá del registro les leo la descripción. Es un salón vacío y oscuro, con una tarima de cemento en el perímetro. La pared está pintada con murales, con colores en algunas partes, muy oscuros. Una figura de una persona tras las rejas. Hay poca iluminación, las lámparas están rotas, el techo es muy alto, las ventanas angostas verticales dejan pasar algo de luz. Hay un poco de basura en el piso, restos de botellas, paquetes vacíos, de galletitas, parecen ser restos de las visitas de la familia. Básicamente estábamos en un espacio sin mesas, ¿no? Sin mesas. Entonces, tuvimos ahí la estrategia de que la escritura fuera ya no en mesas, no en cuadernos, no en papeles, sino en afiches pegados en las paredes. Lo que facilitó que las dos premisas que nos propusimos para este año, que la escritura fuera grupal y que todos los jóvenes participaran escribiendo a través de quien tomara la posta. O sea, que la escritura fuera grupal, que uno de los chicos tomara el fibrón y que los otros tiraran las ideas. Decidimos escribir una novela porque sabíamos que con estos chicos íbamos a poder tener un proceso de escritura más largo que con los talleres del año anterior. Esta novela se empezó con una línea de tiempo, en un afiche pegado en las paredes, donde los chicos les propusimos que fueran pegando momentos intensos de su vida. Habíamos dividido el afiche en 3 septenios, de los 0 a los 7 años, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21. Ahí los chicos fueron pegando los momentos intensos de su vida, y los nuevos chicos que se iban incorporando al taller iban agregando, era como que se iba engordando esa línea de tiempo, que ahí podemos ver que dicen, bueno, desde nacer, hasta en la esquina con los amigos, el primer hecho, probó las drogas, se enamoró, tuvo una hija, la muerte de su abuelo, tener un hijo, estar preso. Esta línea de tiempo nos creó los núcleos de una historia y un personaje que se llamó Yandel, que se le escribió una vida que fue la combinación de, digamos, todas las experiencias vitales de los chicos que participaban en el taller. Por idea de los chicos, la vida se llamó La Vida. Bueno, era La Vida. La novela se llamó La Otra Vida de los Pibes Pistoleros. Tuvimos un taller específico para escribir este título. Y bueno, íbamos escribiendo en afiche. Fueron 13 talleres, la estructura de cada taller mantenía esta estructura de que hubiera una lectura previa, que hubiera una escritura individual y luego pasar a la escritura grupal en las paredes. Y íbamos armando un libro gigante con esos afiches, que cada taller nuevo lo íbamos releyendo, revisando, corrigiendo, porque también se daba la situación que empezaban chicos nuevos y decían, bueno, estamos escribiendo una novela, hay que leer para que el otro se entere de qué se trataba. Y en esas lecturas, bueno, se iban haciendo las primeras revisiones. Este proceso de escritura comenzó... Sí. Alicia. Perdón, Anita, antes que pasemos a esta, acá preguntan cómo fue la relación entre la escuela o las escuelas a las que fueran los chicos y el taller.
Bueno, la escuela se relacionó puntualmente de acuerdo a los docentes que estaban con más predisposición para relacionarse. Pero la escuela como institución fue la que me dio para que estos talleres se pudieran hacer. Porque fue el coordinador de la escuela el que hizo todas las mediaciones para que pudiéramos entrar al instituto, porque no era tan sencillo tener ese espacio. O sea que tuvimos todo el apoyo en ese momento del coordinador de la escuela. Ahora, concretamente, después vamos a ver cómo sí se incorpora, por ejemplo, la maestra de la escuela primaria y se involucra con todo lo que veníamos haciendo en los talleres. Y después les voy a contar de otro taller que directamente se dio en la escuela. Entonces, como que esta separación escuela-talleres, tratamos de que no fuera, que difuminarlo un poco, ¿verdad? De a poco, de a poco. En ese momento estábamos, porque aparte, bueno, yo, personalmente yo cumplí un doble rol, porque yo en un momento, aparte de ser tallerista, era profesora en la escuela. Entonces la articulación también la podía hacer en una sola persona. Este proceso de escritura llevó varias revisiones, como le conté, pero tuvo una revisión final que fue con ya la transcripción en un archivo de Word. Conseguimos un cañón, un proyector, proyectamos toda la novela en la pared y la leímos completa. Yo quiero que sepan que estos chicos son chicos que son difíciles de estar sentados, ¿verdad? De estar sentados, concentrados, leyendo un texto. Era tal lo involucrados que estaban con su novela, que realmente estuvieron todos muy centrados y muy concentrados leyendo esa revisión final que fue en el Word. Ellos querían que no tuviera errores de ortografía, que estuviera bien escrita, que fuera un producto digno de ser mostrado y publicado. Así que bueno, pero esa revisión no la queríamos hacer las talleristas, la hicimos en conjunto con ellos, con su aprobación, con sugerencia, incluso hasta se agregó un personaje en esa revisión, que se hizo en un taller. Y terminó con la encuadernación, donde tuvimos un taller de encuadernación, donde todos aprendimos a encuadernar libros sin aguja. Tampoco querían ellos que fueran los libros estos hechos de cartón, esas cosas, no. Quería que fueran un libro como un libro de verdad. Y la verdad que tuvimos un muy buen tallerista que nos enseñó a encuadernar y quedó un producto muy lindo, que es esta novelita que vemos acá, La otra vida de los pibes pistoleros, que también tuvo un momento de producción de fotos. Esta novela tuvo mucha circulación porque los chicos la presentaron en la Feria del Libro de Córdoba, donde los chicos que ya estaban en libertad fueron y la leyeron. La presentamos en el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba en las ferias de lectura. La presentamos como en este afiche que está acá amarillo, que es en el Museo de Antropología, en el marco de las marchas de la gorra que se hacen en Córdoba. La presentamos en el encuentro de escritura en la cárcel que se hace todos los años, que organiza la UBA, y pudieron viajar 2 chicos a leer. Fue muy emocionante verlo a los autores, no vamos a decir el 100%, porque una cantidad de los autores cayeron presos de vuelta, bueno, toda otra problemática, pero los más involucrados con el proyecto siguieron participando de la presentaciones, tuvieron en un momento de una de esas presentaciones un público de otros adolescentes que les preguntaron, pudieron compartir una mesa con César González, pudieron firmar autógrafos de sus novelas y llevar y repartir en sus barrios, en sus familias. Bien, volaron. Y estas novelas circularon en el complejo, quedaron circulando en los sectores donde ellos viven. Entonces los otros pibes que habían leído las novelas, La otra vida de los pibes pistoleros, dijeron, nosotros también queremos escribir una novela. Y ahí salió el segundo proyecto, que fue la novela, que no se lo voy a detallar, pero solamente mencionarlo, Compañeros hasta el Frunche, que fue la segunda novela, que fue recontra difícil de escribir porque ya no teníamos todas las condiciones que tuvimos en el 2015, fueron años de mucha complejidad, hubo fugas, hubo motines, hubo represiones, los chicos fueron diseminados por distintos, tuvieron traslados compulsivos, tuvimos que ir siguiendo a los chicos para escribir los finales. Esta novela tiene 4 finales, porque no pudimos formar el grupo completo de vuelta. Bueno,
Todo esto para contarles las vueltas que hay que darle a veces para... cómo hay que ser insistente y un poco empecinado a veces para poder lograr estos productos. Otro proyecto que solamente también se lo quiero mencionar para ya meterme en la alfabetización, es el proyecto de los audiocuentos infantiles, desde el encierro, que los hicimos junto con la Biblioteca de la Cárcel de Mujeres. Lo que les quería contar es de este proyecto, fundamentalmente que ya fue dado dentro de la materia lengua, del primer año de lengua. O sea, el taller articuló con el primer año de lengua y se daba en las horas de lengua. Y bueno, los chicos tuvieron la oportunidad de ponerse en contacto con la literatura infantil, que en nuestras indagaciones ellos no habían leído literatura infantil y expresaban al menos que nunca tampoco les habían contado un cuento. Pero bueno, ponernos a leer cuentos infantiles, pero con la idea de ser narradores de cuentos. Entonces, ponerlos en este rol de narradores, de que ellos eligieran niños de su familia a quién ellos le leerían este cuento, y como texto la escritura de las dedicatorias. Bueno, tuvimos talleres de narración oral. Estos audios después fueron subidos a SoundCloud, a la plataforma internet que se llama Tumbando Rejas, y hay una página en Facebook también que se llama Tumbando Rejas, donde hay mucho de estas experiencias. Acá, por ejemplo, esta dedicatoria que escribió Emanuel, me acuerdo, dice: dedico este libro a los chicos que jamás pudieron leer un cuento, para los chicos de la calle, para los que son discriminados por su color de piel, para que no se sientan humillados por otros. Somos como Dios nos creó, por más color de piel, somos todos iguales, somos hijos de Dios. Bien, ahí le puso un poco la cuestión religiosa, pero también una cuestión política, ¿no?, que atraviesa esa dedicatoria. Bien, y vamos a la cuestión de la alfabetización. Pongo acá algunas imágenes de lo que son las escrituras, las prácticas de escritura que nosotros conocíamos, que eran las escrituras en las paredes, ¿no? Partíamos un poco de qué era la práctica social. Perfecto. Les voy a leer, vamos a hablar ahora de Enzo, no es el mismo Enzo que les conté antes, es otro Enzo. Esto es parte de un capítulo de la tesis. Dice: Enzo tiene 18 años, está alojado en un sector del Instituto Horizontes de máxima seguridad desde hace 8 meses. Es la segunda vez que está privado de la libertad, la primera vez estuvo en el Nuevo Sol. No tiene perspectiva de salir pronto en libertad. Su familia de Ciudad Evita, tiene 9 hermanos, él es de los mayores. Su hermanito menor tiene 2 años, además viven en su casa 2 sobrinos, su hermana está embarazada. Cursó casi toda la escuela primaria, pero no aprendió a leer y escribir. Ahora está cursando la primaria de adultos en el Complejo Esperanza en primer grado, o sea, la alfabetización inicial. Participó durante el 2015 de todos los talleres de escritura de la novela grupal. En los momentos de escritura individual pedía ayuda o le dictaba al adulto lo que quería escribir. Renato, su compañero de pieza, por la noche le está enseñando a leer. Y a la entrevista, en esta parte yo le pregunto: ¿cómo te sentís en la escuela? Y él me dice: nada. Si acá no se siente nada. No sé, me siento bien. Corte, que tengo que aprender. Tengo que aprovechar lo que tengo, la primaria, para aprender a leer. Una vez salga de acá, ya está. No voy a aprender más si no es que me enseñan en la calle o mi familia. Algunas partes más de las entrevistas a Enzo decía: fui a la escuela de mi barrio, hice hasta 6º grado, pero no aprendí a leer y a escribir. De primero me pasaron a segundo, después a tercero, después a cuarto, a quinto, después a sexto. Sí, bueno, de quinto me bajaron a cuarto, después a cuarto, después a sexto. Fue un buen trecho lo que hice. Tendría que haber aprendido, pero no sé por qué no aprendí. Calculo que es porque no prestaba atención. Me echaron a lo último, hace como 3 años. A mi hermano, un chico, le había quitado la merienda, y bueno, yo fui y lo hice cagar, y bueno, me echaron. Uno porque no iba nunca al colegio, y otra porque si iba a molestar. Del registro etnográfico del último taller, estaban los chicos, estaban escribiendo, ¿no?, la novela grupal. Entonces ahí yo cuento que Renato y Enzo, mientras tanto, ven videos y escuchan música en la computadora, pero asombrosamente ninguno de ellos deja de estar al tanto de lo que se está escribiendo en el afiche grupal.
van participando con sus ideas, por momentos se acercan y escuchan las consignas para tomar decisiones y dan sugerencias. Del registro del taller donde escribíamos el título de la novela. Dice, están todos amontonados frente a las palabras recortadas. Eso también. Y va agarrando algunas y las trata de leer, deletrea. Algunas ya las lee solo. Acá dice Luna. En otras pide ayuda. Finalmente, él también arma su título, Guachos Retobados. Acá hay una cosa que apareció en la indagación, que es una que titulé, tomando de otras autoras también, Redes Solidarias de Alfabetización entre Padres. Entrevisto a Renato, que era el compañero de pieza de Enzo, ¿verdad? Dice, me canso de ayudarlo todos los días. Él no sabe leer con letra minúscula, sabe la mayúscula. Bueno, yo le escribo palabras en mayúscula y él está aprendiendo. Sabe. Yo por ahí también le digo así, le hago una palabra, que la lea, que después la memorice, que la escriba, y así, la hace el loco, las hace. Anoche estuvimos hablando de eso y yo le dije, ponete las pilas, Chino, la escuela te va a servir el día de mañana, cuando vayas al colegio. Ponete las pilas, hermano, te va a favorecer una banda de cosas. Leer y escribir va a ser lo primero, es algo corriente. No, es algo grande. Yo le dije, porque el día de mañana vas a querer ir a hacer algo y te va a faltar el colegio y no vas a poder y te va a dar bronca. Pucha, digo acá yo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, no? De esta alfabetización entre pares, ¿no? Y ahí puse a buscar bibliografía. ¿Quién hay alguien que hable de esto? Por Dios. Bueno, entonces ahí me encontré con Judith Kalman y a una experiencia que ahora un poco les voy a contar, con mujeres mexicanas, también con Ana Robinson Plan, que también habla sobre esta cuestión de las redes solidarias de alfabetización. De los trabajos de ella, dice, tomado un registro de ellas, ¿verdad? Dice, ¿por qué no le pidió a alguien que la enseñara? Si hubiera pedido a alguien, hubiera tenido un amigo, una compañera de trabajo, mira, esto se hace así. Judith Kalman dice, la respuesta a las exigencias sociales para leer y escribir se resuelven mediante prácticas compartidas. Existen escribanos formales e informales, vecinos y familiares que escriben o ayudan a hacerlo a los otros. Y dice también Ana Robinson Plan, la alfabetización no se practica en el vacío, está inserta en un conjunto de actividades socioculturales. Este modelo de alfabetización propone que la alfabetización es colaborativa, en lugar de individual como en las perspectivas tradicionales de alfabetización. Las personas desarrollan redes de apoyo para las actividades de alfabetización. Bueno, estas autoras estarían presentando un enfoque de la alfabetización como práctica social, ¿no? Como un enfoque sociocultural de la alfabetización. Por eso ahí yo también pongo las imágenes de sus escrituras cotidianas, ¿no? Ahora tendríamos que ir redondeando por ahí ya, ¿sí? Muy bueno. Porque son 6:13 más o menos. Bueno, vamos a terminar con Enzo entonces, por lo menos. Acá yo tomé el otro día, le robé al profesor Diego Chichisola esta idea de la trenza de 3 hebras, ¿verdad? Donde están a las conceptualizaciones que investigó por muchos años y que fue un trabajo muy importante de Emilia Ferreiro, de la psicogénesis, de la escritura, que bueno, estas conceptualizaciones que son el producto del intento de los sujetos por desentrañar este objeto de conocimiento que es la escritura, aparecen también las marcas de enseñanza, que son las que han ido forjando en sus experiencias previas y actuales, y están las marcas de exclusión que han dejado huellas a lo largo de su historia y en la visión de sí mismos como aprendices y como lectores y escritores. Acá lo que nosotros pudimos reconocer en Enzo, algunos hilos de esta trenza de 3 hebras. El conocimiento de las letras y el deletreo como claras marcas de enseñanza en relación a las prácticas escolarizadas y tradicionales de alfabetización. El no sé escribir que repitió una y otra vez en su definición de sí mismo aparece fundamentalmente como una marca de exclusión. Y con menos claridad,
En los intentos de escritura autónoma, en este caso, aparecen los niveles de conceptualización sobre la lengua escrita. Algunas conclusiones sobre la alfabetización. Bueno, podemos decir que en esta experiencia hubo una suma, no siempre tenemos la oportunidad de que aparezca, pero hubo una suma de elementos que confluyeron en tiempo y espacio para desenredar, desentramar, desentrañar, desanudar esta trenza que para mí a veces es más que una trenza, es un nudo. A veces es un nudo que está atado muy fuertemente. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó en la experiencia de Enzo. Una suma de cosas. La participación en un proyecto de escritura colectivo, más que el formato fuera el taller, más la posibilidad de ser autor de una novela a través de los otros y con los otros, más la importancia de acceso a los libros en la biblioteca, más el trabajo de las socioeducadoras en los sectores, que sería lo que correspondería en el afuera, su familia, más la tarea alfabetizadora de sus compañeros, como le conté de Renato, más la enseñanza cotidiana de su maestra en la escuela. Y acá les quiero mostrar, al año siguiente, la maestra, su maestra en la escuela, nos comparte este trabajo que había hecho con él, que era, estamos haciendo la revista Tumbando Rejas, miren cómo todo se relaciona. No te va a llegar el wifi del todo, porque allá te llega nada más el exterior. Bueno, ¿qué pasa? Y no tengo la contraseña. ¿Se pueden apagar los micrófonos, please? Hay un audio ahí. Ahí bueno, está, ya está. Ahora sí. La maestra de la escuela estaba trabajando con él un texto para la revista Tumbando Rejas, que era el derecho a la educación. Entonces ahí escribió por sí mismo, Enzo: yo salí adelante cuando fui a la escuela, aprendí a leer y escribir, y bueno, y escribió la palabra libertad. Acá creo que un poco responde la pregunta de cómo es la relación entre los talleres y la escuela. Miren cómo la maestra tomó las formas que nosotros estábamos trabajando en los talleres. Y bueno, las conclusiones finales, ya estamos. Primero, importancia de políticas educativas que garanticen el derecho a la educación, o sea, para que estas cosas no pasen, digamos. Después, articulación de instituciones, organizaciones, programas, la biblioteca, con la escuela, con las clases cotidianas, o sea, que las políticas institucionales habiliten estas articulaciones, porque no siempre pasa, no siempre sucede. También que los proyectos sean colectivos, es mejor con los otros siempre. No solo los colectivos en los chicos, sino los colectivos entre docentes, fundamentalmente. Ya es bastante difícil alfabetizar y educar para tener que hacerlo solo, o sea, siempre con otros. Bueno, el formato, el taller, centrado en el hacer, en el convivir, en el trabajo colectivo, en el hacer con los otros. Y bueno, y todo lo demás que ya conocemos, el vínculo, el conocimiento y el respeto por el otro, la apertura, la búsqueda, la invención, la creatividad, la paciencia, la existencia, la lucha y la aceptación del caos creativo. Eso para nosotros también fue muy importante. Es decir, en un momento uno dice, esto es caos, no llego a ningún lado, pero en un momento el caos se ordena. Y acá me despido ya, y tenía como un extra, pero lo vamos a dejar acá. Dice Freire: mientras enseño, continúo buscando, indagando, enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indagó, investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo, investigo para conocer lo que uno conozco y comunicar la novedad. Y les comparto esta hermosa foto de Emilia Ferreiro con Paulo Freire, Y hay un documental que les recomiendo que se llama Argenmex, que es sobre argentinos exiliados en México, donde Emilia cuenta su experiencia con Paulo Freire. O sea, ella es un antes y un después, porque ella investigó lo que los niños piensan, el proceso piagetiano, digamos, de la construcción de la escritura. Pero ella en ese documental dice: los que mejor me entendieron en Brasil, cuando ella recorrió Brasil de norte a sur por varios años,
Dice, los que mejor me entendieron son los que ya tenían un recorrido hecho con Paulo Freire, porque ya venían con esta idea de que el educando trae algo, ¿verdad? Trae algo. Así que bueno, espero que con esto venía como un plus con algunas ideas de Paulo Freire y de Emilia, pero ya está. Lo dejamos acá, ¿no? ¿Ya estamos con el tiempo? Sí, ya estamos, pero bueno, si lo que tenés para compartir no es muy largo, Anita, podemos tomarnos un minutito más. Bueno, entonces para. Le robamos un ratitito. Dos diapositivas más. Dale, el otro día le robamos también, nos pasó lo mismo con Diego, que robamos un ratito, pero bueno, porque nos interesaba a ver si puedo alguna cosita. Acá las últimas, porque bueno, son dos diapositivas más donde con algunas frases de Freire y algunas frases de Emilia que vemos que tienen todo en común, ¿verdad? Mucho en común. Aprender a leer, alfabetizarse es antes que nada aprender a leer el mundo, a comprender su contexto, es una relación dinámica que vincula lenguaje y realidad. Vamos a la de abajo, la intervención del educador no se da en el aire, se da en una relación que establece con los educandos, en el contexto de la escuela o de la calle, el que a su vez se sitúa en un contexto mayor en el que los educandos viven su cotidianeidad y en el que han creado un conocimiento hecho de pura experiencia. Bueno, sabemos que tanto a Emilia como a Paulo Freire le adjudicaron ser autores de métodos, que ellos no crearon métodos, ¿no? Ellos fueron grandes pensadores. Lo que sí proponían en un trayecto de alfabetización Paulo Freire, trabajar con las palabras, que eso lo quería decir yo en la diapositiva que hablé de las palabras y me olvidé, que él trabajaba con 25 palabras generadoras, que eran palabras de la comunidad. En realidad después enseñaba a través de un método que era la palabra generadora, pero trabajaba a través de las propias palabras de cada comunidad. Emilia Ferreiro dice, leer no es descifrar, escribir no es copiar. Ese es el título en realidad de uno de sus artículos, pero es como una premisa fundamental. Dice también que en tanto la lengua escrita no está democráticamente distribuida entre la población, el acceso a la información vinculada a la lengua escrita tampoco es accesible de manera igualitaria. Y bueno, esta otra frase cortita les leo que dice que la escritura es importante en la escuela porque es importante fuera de ella y no al revés. Bueno, y ahora sí, con esta, hay un material sobre todo esto que les estuve leyendo, que si hay alguien interesado se lo mandé a Alicia con varios enlaces para que... Sí, ya se los puse. Por si alguien quiere seguir leyendo, digamos. Pero bueno, Emilia y Paulo van para el mismo lado, como todos nosotros. Así es. Eso era bueno, Ana, ahora sí. muchísimas gracias. Yo les fui poniendo en el chat, si ustedes por ahí lo miran, alguna información que me parece que, bueno, primero puse los materiales que Ana nos pasó, que algunas cuestiones para leer sobre Freire, sobre Emilia Ferreiro, sobre Judith Coleman, sobre Robinson Plant, tu propia tesis, como para mirar. Y después les fui compartiendo, bueno, algunas cosas que Ana fue contando, que por ahí que tienen que ver con el contexto de Córdoba, y que por ahí aclarándolo un poco para los que somos más bonaerenses. Bueno, les compartí el link de SoundCloud de Tumbando Rejas, la página de Facebook también, y les dejé el documental de YouTube de Argenmex, que está completo, así que bueno, genial. Cualquier cosa vayan, copiense el chat. Igual nosotros lo recuperamos obviamente porque ahí fui poniendo un poco de información. Y bueno, acá te van mandando saludos porque tenemos compañeras de Catamarca, como de distintos lugares. Claudia Molinari también te dejo sus saludos, que ahí la veo, todavía no se fue, pero bueno. Pero bueno, te agradecemos un montón, Ana, porque me parece que, bueno, que
empezamos un poco por ahí, ¿no? Empezamos con una experiencia que cuenta Claudia respecto de cómo estaban trabajando ellas con las mamás dentro de la cárcel, y cómo a partir de esa experiencia Claudia nos fue como abriendo toda una idea respecto a cómo conceptualizar algunas cuestiones de la alfabetización, que sobre todo nos convencieron de que no es algo que uno haga espontáneamente, sino que tenemos que mirar, observar, prepararnos, saber, conocer, para no caer en esto que vos decías, en la reproducción de lo que alguna vez hicieron con nosotras o nosotros, o en cosas que fíjate que podemos, todavía hoy escuchamos definiciones que se coinciden con definiciones del 60 antes de Cristo, ¿no? Me parece que después haber pasado por la idea de Diego, que desde también su experiencia en una escuela de adultos vuelve a retomar estos conceptos de Emilia Ferreiro, que ya había introducido Claudia de alguna manera, pero mirándolos desde la producción teórica de educación de adultos, y ahora como que cerramos otra vez en contextos de encierro, pero bueno, donde vamos viendo algunas líneas que son interesantes como para que empecemos a pensar esta idea de que tenemos que formarnos para alfabetizar, que la manera de formarnos es esta, colaborativamente, que es un trabajo que hace la escuela con la comunidad, la escuela sola no puede, la comunidad sola no puede, y que además no hace falta tener demasiados recursos, ¿no? Los propios adultos, los propios pares, los propios chicos, o cosas muy simples como un periódico, una revista, recortarla, hasta trabajar sin mesa, como contaste vos, en contextos que son muy difíciles para trabajar, como les pasa a muchos compañeros y compañeras nuestras que trabajan en los comedores, en los barrios, en las organizaciones sociales. A veces en ese caos creativo, como decías vos, van apareciendo algunas soluciones donde básicamente, no quiero reducir ni simplificar, pero trabajar la voz, la palabra del otro, hace mucho a la tarea de alfabetización, ¿no? Así que me parece que ahí hicimos un recorrido. Sí, Ana. Estás muteada. Si vas abajo del todo, tenés que tener el microfonito. Ahí está. Si no te lo activaba yo. Solo una cosa cortita, contarles a todos los compañeros que forman parte de este conversatorio, que yo empecé en el año 80 y pico, en la época de Alfonsín, como alfabetizadora, lo cual me delata mi edad, pero bueno. Fui alfabetizadora antes de ser maestra, y yo creo que al día de hoy nos seguimos haciendo preguntas. Me parece que es un campo absolutamente que está en construcción, donde tenemos todavía que seguir investigando en lo que es la alfabetización, en particular de adultos, ¿no? En una didáctica de la alfabetización de adultos. La verdad que es algo sobre lo que yo misma quisiera seguir trabajando y seguir indagando, y creo que cada uno, y como dijo Freire en la última de esas citas, vamos inventando, vamos investigando, vamos haciendo mientras educamos, ¿no? Esto es un proceso que va todo junto, digamos, no hay ningún método mágico ni receta hecha, eso, nada más. Exacto. Bueno, ahora, si les parece, no sé si Emilia, vos querés decir algo, si no ya nos distribuimos, Vero ya nos distribuye en los grupos. No, pasemos a los grupos, y bueno, agradecerle a Ana, la verdad que una experiencia hermosa y reinteresante y muy rica, digamos, uno no puede dejar de ir pensando cómo poner en marcha algunas de todas las técnicas, las formas que tuvieron, digamos, en este trabajo con adolescentes y jóvenes, cómo ponerlas en marcha en los distintos espacios donde estamos trabajando la cuestión del acompañamiento educativo. Vamos, si quieren, al trabajo en grupos, y bueno, nos estamos comunicando y viendo. Exacto. Recuerden que solo tienen que aceptar entrar a las salas donde los van derivando.